Muy buenas tardes, bienvenidos y bendiciones a todos en este día. Como les decía, esta serie de programas acerca de Dios y nuestra vida, Dios y la sociedad, cortos, pero los vamos a estar haciendo constantemente. Y es importante que los vean y los compartan. Es importante, muy importante, que los vean y lo compartan porque son parte estructural de nuestra fórmula, de nuestro camino de salvación. Basta ya de decir que Dios nos abandonó o que Dios esto, que Dios aquello. No, Dios está siempre, pero quiere que nosotros también seamos parte de Él, tal y como nos creó. Hoy vamos a hablar de la corrupción. Bienvenidos todos y un beso a la mujer que amo, donde quiera que se encuentre. La corrupción en la Biblia, o según la Biblia, es el estado de contaminación moral y decadencia espiritual absoluta que se manifiesta. ¿Cómo y por qué? Simplemente en desobediencia de Dios. No porque tengamos que ser como un maestro, un dictador, no. Es porque nos dio las escrituras para enseñarnos, nos forjó el camino. Todos pecamos para santo Dios y Jesús. Todos pecamos, pero indudablemente, así como creamos las escuelas para aprender, la mayor de las escuelas es la Biblia, que recoge la palabra de Dios en sus escrituras. La corrupción está estrechamente relacionada con la muerte espiritual, y esto hay que tenerlo claro. A veces somos corruptos y después vamos a la iglesia y no nos damos cuenta que al aceptar la corrupción en nuestro corazón estamos muriendo espiritualmente. Dijo Dios a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Esto está en Génesis 2:17. Y algunos dirán, sobre todo los revisionistas, he visto algunas vallas puestas por ahí de revisionistas atentando precisamente contra Jesús, contra la palabra, contra Dios, para darle razón a la sociedad que está corrupta, como diciéndole están bien, para darle razón a la sexualidad desmedida, como diciéndole están bien. Adán no murió, efectivamente, en ese día, una muerte física, sino que fue una muerte espiritual que le implicó la separación de Dios, tal como dice Efesios 2:1-3. Para esta época de Noé, la corrupción de la humanidad se había incrementado de tal manera que corrompió toda la tierra delante del Creador, delante de Dios. Y estaba, por supuesto, miren qué cosa, la tierra llena de violencia. Así hemos visto en nuestros tiempos, a medida que hemos ido corrompiendo la sociedad, las ciudades se han ido volviendo violentas, llenas de delincuencia. Y mientras más aceptamos, toleramos, en honor al progresismo, a la libertad, al igualitarismo, a la aceptación, más violencia, más delincuencia, más degradación. Entonces Dios miró a la tierra y he aquí que estaba súper corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, como dice Génesis 6:11-12. Señores, vivir en un estado de corrupción moral conduce a la separación eterna de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Y cuando hablamos de creer, no le estoy diciendo que vayan a una iglesia, sino a mantener la conducta, a mantener la fe. Y cuando hablamos que el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quieren mayor ira de Dios que el estado en que tenemos a nuestra sociedad hoy? No es porque Dios lo provea, Dios no hace eso. Es que la corrupción nos lleva a eso. Y Dios nos dice, vean y aprendan de su propia creación. Esto está en Juan 3:36. Y esta ira acabará con el juicio de Dios sobre los pecadores y su reversible y definitiva separación de Él, cuando Él decida, cuando hayamos aprendido y Él decida poner fin a toda esa corrupción. Pero como dice Romanos 8:19-21,
En un futuro y glorioso día, la maldición de la corrupción y la decadencia se va a eliminar para toda la eternidad. Estamos en tiempos de oscuridad, estamos viviendo el apocalipsis, pero la luz viene, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, tenemos que buscar este camino. Tenemos que buscar este camino para crecer en la luz. Crecer en Dios significa crecer en familia, crecer en sociedad, crecer en libertad. Solo así volveremos a ser América grande otra vez. Que Dios los bendiga. God bless America.